Bien, tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, Lic. Por favor, quisiera que alguien me correspondiera si se escucha. Sí se escucha bien, doctor. Sí, se escucha bien, doctor. Por favor, quisiera que me correspondiera alguien para ver si está saliendo la señal de audio. Sí se escucha, Lic. Doctor, se escucha. Fuerte y claro. Sí, creo que aquí había un pequeño error. Ahora sí me pueden corresponder, por favor. Sí, se escucha, doctor. Perfecto. Fuerte y claro. Muchas gracias, muy amables. Tengan todos muy buenas tardes. Antes que nada, quisiera pedirles un poco de comprensión porque la última clase de lunes la terminé con mucha dificultad porque estoy padeciendo de un proceso de faringitis que me impide hablar demasiado tiempo. Así es que si en un momento dado les pido un momento para salir, les voy a pedir su comprensión. Sí, está bien. En esta oportunidad, perdón. No, que sí está bien, le digo que. Ok, muy amable, caballeros. Les agradezco mucho. Este día entonces ya comenzamos de lleno con la temática del curso. Espero que todos hayan comprendido más o menos cuál ha sido la distribución de los grupos, porque efectivamente de los 98 inscritos, prácticamente la mitad asistió a clases el lunes y por aquí veo que más o menos andamos por la misma cantidad. Para el viernes también, espero se haya entendido el mensaje que envié, que la primera hora de cada asignatura vamos a dedicarla a evacuar términos teóricos y en la segunda vamos a hablar un poco, vamos a discutir, va a ser una discusión, vamos a poner dos temas en perspectiva, pero lo que ya me interesa más es ir elaborando los grupos de trabajo para el trabajo exaula. De hecho, el lunes lo propuse, pero me dijeron de que como no se conocían y en realidad es la primera vez que están, llamémosle juntos en una aula, era muy difícil que lo hicieran por afinidad, así es que vamos a tener que hacerlo siempre por la misma metodología de apellidos en orden alfabético. Vamos a diseñar 14 grupos de 7 integrantes. Voy a asignar el viernes 14 temas. Voy a asignar los grupos y lo único que ustedes van a hacer, bueno, por supuesto que les voy a dar la metodología, el tema y algunos otros aspectos que tienen que ver con el trabajo, como su exposición y su evaluación. Y solamente me van a nombrar a quien ustedes eligen como
el representante del grupo, con quien yo me voy a entender, y él a su vez lo hará con los demás integrantes, de tal manera que todos participen. Y quiero adelantarles que la responsabilidad de que ustedes nombren como encargado de cada grupo va a ser muy grande, porque prácticamente va a asumir las funciones que yo tendría en un proceso presencial. Él es el que va a llevar la tónica del trabajo y al mismo tiempo, según mi metódica, se va a llevar a cabo una autoevaluación que va a tener un porcentaje, y la que yo voy a aplicar, que va a ser en virtud de cómo se desempeñen a la hora de la exposición. Sin más preámbulos, entonces vamos a comenzar con las generalidades de los parásitos. Los parásitos, como lo vamos a estudiar, pueden dividirse en varios grupos. El grupo de los parásitos facultativos, que son aquellos de forma libre, pero que se adaptan a un determinado hospedador. Es decir, que de manera natural ellos no son parásitos, pero que eventualmente pueden desarrollar capacidades para poder ejercer una acción, ya sea exfoliativa o de aprovechamiento de los alimentos allá en el intestino, allá en el hígado, allá generalmente a nivel de vesícula, pero que, como les cuento, no son parásitos obligados, como sería el segundo grupo, cuyo ciclo de vida depende por ley de la intervención de un hospedador, al cual por supuesto ya están ellos acostumbrados de generación en generación, y es en el que desarrollan su actividad parasitaria. Los siguientes parásitos, pues como su nombre lo indica, los endoparásitos son aquellos que colonizan en el interior del hospedador, y los ectoparásitos los que habitan en la superficie del mismo. Los endoparásitos, pues obviamente para poderlo identificar, vamos a tener necesidad de realizar ciertas técnicas laboratoriales que nos permitan, como repito, identificar estos endoparásitos. Y los ectoparásitos son aquellos que habitan en la superficie del huésped, o del hospedador más bien dicho, y que ahí nomás ejercen su acción parasitaria. Interrumpo un poco porque realmente me da pena que alguien que esté intentando entrar al aula se la pierda, pero realmente ya no lo voy a hacer. Para eso damos una hora de inicio. Y los parásitos patógenos son aquellos, pues obviamente, los que causan enfermedades, ya sea de manera directa, por su acción sobre el mismo, o de manera indirecta cuando son vectores de otros agentes causales, y que son los que se encargan de transmitir este agente causal. En realidad, cuando hablamos de parasitosis, debemos de hablar de una enfermedad que definitivamente no es de carácter agudo.
sino que los efectos del parasitismo se van viendo paulatinamente en la medida en que nosotros no tengamos la suficiente acuciosidad para determinar que existe una parasitosis y poder implementar un tratamiento oportuno que evite que los animales lleguen a estos estadios. Vean ustedes, por ejemplo, estos diferentes animales, perro, un equino, que ya se ve claramente que la condición en la que se encuentran no es de un animal sano. Probablemente esta condición no se ha desarrollado de un día para otro, por lo que les manifiesto nuevamente que hay que estar muy pendientes de cuando un animal comienza a comer menos, se ve deprimido, pierde condición física, baja su producción, etcétera. Todos aquellos síntomas que nos indican que no está sano. Y evitar que llegue hasta estos estadios, como por ejemplo un animal postrado, que ya si la condición de este individuo ha sido de manera crónica, o sea, por largo tiempo, va a ser muy difícil rescatarlo. Para que ustedes vayan teniendo ya algunos tips para identificar cuando un animal doméstico puede estar sufriendo de una parasitosis. Bueno, pues la primera ya se las he mencionado en términos generales con estas 4 fotos, pero hay una condición que es bastante típica cuando la parasitosis es muy fuerte y que estos animales presentan un edema submandibular. Esto quiero por favor que lo anoten y que no se les olvide jamás, sobre todo en especies mayores. Un edema, ya lo expliqué creo yo en la clase anterior, si no ha sido con ustedes, pues lo voy a repetir, es la salida de líquidos del torrente sanguíneo hacia los tejidos adyacentes, manifestándose por acúmulo de líquidos que se observan presentes debajo de la piel del animal. En el caso de los bovinos, equinos y un poco más raro en especies menores, se logra ver una especie de, como conocemos vulgarmente, papada, ¿verdad? Debajo de la mandíbula, que no es más que un acúmulo de líquido, debido fundamentalmente a un proceso que ustedes lo van a ver en fisiología, que se conoce como extravasación, que no significa más que la fuga de líquidos hacia los tejidos intersticiales, pero en el caso de la parasitosis, por qué razón no sé, se evidencia con mayor frecuencia a nivel submandibular. Cuando ustedes vean una vaca que no tiene condiciones normales en su estructura corporal y tiene un edema submandibular, no tengan la menor duda de que ahí hay una parasitosis. Y si ustedes logran también tomar una muestra de sangre, hacen un recuento diferencial y encuentran que de la línea de glóbulos y de células presentes en la sangre, los eosinófilos están sumamente incrementados, entonces que se conoce como eosinofilia, más este edema submandibular no les va a dar otra idea más que se encuentran los animales parasitados.
¿Por qué se da este edema submandibular? Bueno, se da porque los animales parasitados que están siendo minados por los parásitos internos y estos están obteniendo prácticamente su alimento de lo que está disponible, de lo ingerido por estos hospedadores, y fundamentalmente son proteínas, y son proteínas de bajo peso molecular. Por lo general son albúminas. Y probablemente ustedes en biología vieron que cuando hay dos compartimentos con líquido, generalmente cuando la concentración de proteínas o otros solutos en un lado de estos compartimentos tiende a diluirse con líquidos del compartimento donde hay menos concentración. Espero que eso lo hayan visto en biología. Si no, pues yo se lo estoy explicando, ¿verdad? Todos los líquidos van hacia donde hay mayor concentración para equilibrar a través, por supuesto, de una pared porosa que permita el traspaso de líquidos para equilibrar la concentración en ambos compartimentos. Entonces, en ese sentido, los líquidos van de la sangre, donde las proteínas, sobre todo las albúminas, están totalmente disminuidas, hacia el exterior, donde las albúminas han permanecido estables, provocando esto una salida de líquidos para equiparar la concentración de albúminas en ambos compartimentos. Espero que este proceso les haya quedado claro. Si no, por favor me lo indican, porque es uno de los procesos que veremos en fisiología, pero que en el caso de la parasitología, más de algún propietario les va a preguntar a qué se debe y ustedes no van a tener ningún problema en contestar. Y por supuesto, achacarle la responsabilidad de haber permitido que estos individuos lleguen a un estado tal de parasitosis que están perdiendo su condición de manera evidente. Nuevamente, esta definición ya la hemos visto. Lo que es en sí el parasitismo no es más que una relación en la cual dos organismos interactúan, uno generalmente más pequeño que el otro, alimentándose de este mayor, ¿verdad? Y produciéndole daños que pueden ser permanentes o puede ser, en algunos casos puede ser temporal, el cual se produce solo en el momento de que ellos se alimentan. Generalmente se refiere a los ectoparásitos, generalmente las garrapatas, las cuales en la parte de su ciclo de vida que corresponde a la alimentación, estas se alimentan de la sangre y a ellos caen hacia el exterior, engurgitados, o sea, llenos de sangre, para poder desarrollar ya la oposición. Luego tenemos un hospedador definitivo, que es cuando el parásito alcanza en él su madurez sexual o estado adulto. O sea que después de pasar todas sus fases, ya sea adentro o en un hospedador intermediario o en el medio ambiente, el hospedador definitivo es aquel donde el parásito alcanza su madurez sexual, o sea, su estado adulto. Hospedador intermediario es aquel que interviene albergando en su interior una etapa del ciclo de vida del parásito necesaria para continuar con su desarrollo. Estos hospedadores intermediarios no pueden ser facultativos ni temporales, sino que definitivamente, obligadamente, tienen que albergar una fase del ciclo de vida del parásito.
Por lo general se convierten en intermediarios cuando ingieren alguna de las fases que han sido expulsadas a través de las heces, salen al medio ambiente, contaminan los pastos, en el caso, por ejemplo, de animales grandes, o contaminan el medio ambiente con huevos que pueden eclosionar, dando lugar a una fase, generalmente una larvaria, para que ésta pueda accesar a un parásito, a un hospedador intermediario. Y del hospedador intermediario, pues obviamente va a pasar al definitivo. Y hay otros que son hospedadores accidentales, que no es más que cuando un parásito es ingerido y evacuado como tal, o sea que no sufre ninguna alteración la fase en la cual está siendo ingerido. Y según mi criterio, la única forma en la que podría actuar este hospedador accidental es diseminándolo cuando puede tener en su interior de manera temporal a este parásito y desplazarse a otras áreas, evacuarlo y así contaminar en algún momento dado pastos o entornos que originalmente no tenían la presencia de este parásito. Esta lámina es específicamente referida a los perros, porque sé que muchos de ustedes la inquietud es trabajar con especies animales que actúan como mascotas domésticas. Pues aquí solamente les pongo un ejemplo. Hay más de los parásitos más frecuentes que se encuentran en el perro y que más de alguno de ustedes ya ha tenido alguna experiencia con ellos. Parásitos externos como las pulgas, las garrapatas, que aparte de su acción exfoliativa, o sea, de ingerir ya sea fluidos o sangre desde el exterior del hospedador, también pueden convertirse en patógenos porque transmiten enfermedades causadas por otros organismos generalmente microscópicos que ellos albergan en su interior. Y los otros 4 restantes que ustedes ven ahí son prácticamente con los que se van a topar ustedes a diario. Faltan unos 2 que 3, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ustedes tienen ahí esa madeja de gusanos que se conocen como Spirocerca lupi, que es un gusano nemátodo muy importante que se encuentra alojado en las cavidades ventriculares del corazón. Imagínense ustedes el daño que puede causar este parásito. Eventualmente da cierta sintomatología típica en los animales debido a la insuficiencia cardíaca que se produce. Son animales que van también disminuyendo su condición. Son animales que no pueden ejercitarse porque cuando lo hacen manifiestan claramente cansancio sin haber ejercido una acción física mediana. Entonces ya podemos ir sospechando, pero para eso tenemos las pruebas a nivel de laboratorio, en donde estos parásitos sí tienen la ventaja para nosotros de que los huevos que ellos expulsan a través de las heces son característicos. No hay necesidad de hacer otros procedimientos como el cultivo de larvas que yo le mencionaba, porque la morfología de sus huevos es típica y ustedes podrán fácilmente identificarlos.
¿Cómo se instaura el parasitismo? Bueno, en primer lugar puede ser por un contacto activo que lo realiza la forma que va a parasitar. Es decir, la acción de parasitar la va a desarrollar de manera activa por su propia cuenta el agente parasitario. Pero por otra forma, puede ser de forma pasiva, generalmente por los hábitos alimentarios del hospedador. En relación a esta forma accidental o por hábitos alimentarios, me parece que en la próxima lámina hay un pequeño ciclo en donde les voy a explicar más o menos qué es lo que sucede. Y la entrada, que ya es otra forma de parasitar de este parásito en el hospedador, igualmente puede ser de manera activa cuando el parásito de manera propia segrega sustancias que permiten la solución de la continuidad de la piel y pueden ingresar ya sea en la piel o en las estructuras epiteliales de estructuras internas u órganos internos del hospedador, y ellos lo que hacen es que excretan cierto tipo de enzimas líticas. Este término de lítica viene también del griego lysis, que significa deshacer, destruir, ¿verdad? Son enzimas que destruyen la porción en la cual ellos van a penetrar de manera activa. Pero al igual que en el caso del contacto, la entrada pasiva se produce generalmente a través de la picadura de diversos artrópodos que actúan como vectores. Pasiva, pues obviamente, porque su misma palabra lo dice, ellos ingresan al organismo sin hacer ningún esfuerzo, simple y sencillamente son los vectores que lo llevan en su interior los encargados de hacer que estos penetren en el interior del organismo del hospedador. Para que este parásito se adapte al nuevo ambiente, es decir, al interior del organismo parasitado, él también tiene que adaptarse, y para eso la naturaleza de su ciclo de vida le ha permitido desarrollar ciertas capacidades para poder completar ese ciclo de vida, ejerciendo ciertas acciones propiamente de cada parásito. Aquí ustedes podrán observar que está subrayada la palabra desenquistación. Y es que hay muchos parásitos que para sobrevivir, o sea, llamémosle para asegurar la permanencia de la especie, a veces en el interior también el organismo no se queda impávido, o sea, quieto, sino que el organismo también tiene ciertos mecanismos de defensa, que ya los veremos un poquito más adelante, que también ejercen una acción para deshacerse de este parásito. Entonces, estas son formas en las cuales ellos pueden evadir la acción, llamémosle inmunitaria, del hospedador,
porque van a morir. Entonces, lo que sucede es que llevan a cabo un proceso de hibernación, o sea, ellos se transforman en una forma mucho más resistente que no va a permitir que ciertas sustancias segregadas por el hospedador lo destruyan. Y así son expulsados hacia el exterior del organismo. Lo vemos en las plantas y en algunos hongos con las formas de esporas. Pero en los parásitos, no en todos, sino que en algunos, la forma de expulsarlos es a través de quistes, que no es más que la forma madura, la forma adulta que está parasitando en el interior, lleva a cabo un mecanismo de transformación en el cual engruesa su pared celular y se reduce en sus componentes, sobre todo líquidos, dentro de la membrana celular. Se reduce de tamaño y sale al exterior. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que en el medio ambiente el adulto iba a morir de manera inmediata por efectos directos del medio ambiente, como puede ser una temperatura o una humedad no apropiada para su supervivencia, o por lo general por la destrucción de los rayos ultravioletas que emanan del sol, lo cual no afecta a estas formas quísticas. Luego, estas formas quísticas pueden tener la capacidad de permanecer viables durante mucho tiempo. Pueden ser meses o hasta años. Y lo que sucede es que en una eventualidad, y decía yo anteriormente, por hábitos alimentarios, por ejemplo, aquellos animales de pastoreo, como los equinos, bovinos, ovinos o cerdos, porque sepan que en algunas latitudes los cerdos son criados en pastoreo también. Aquí acostumbramos a hacerlo de manera estabulada. Cuando yo vaya mencionando términos que ustedes no conocen, por favor me los preguntan. De manera estabulada se refiere a que ellos están en ciertas instalaciones donde nosotros tenemos la oportunidad de vigilarlos permanentemente y así controlar mucho mejor su desarrollo, su producción. En el segundo punto, ellos tienen otra habilidad. Esta de la enquistación es una de las más importantes porque son muy resistentes, como les cuento, y si ustedes saben de esta situación, pues probablemente para combatir este tipo de parásitos no va a ser a nivel de los quistes. Vamos a tener que combatirlos en la fase trofozoítica, que así se conoce cuando en el interior, a través de los ciertos mecanismos, pero principalmente algunas enzimas digestivas y ácidos del sistema digestivo, estos rompen esta pared que yo les cuento que es bastante gruesa, y a este proceso se conoce como desenquistación. Ya se libera el quiste y procede a desarrollarse hasta alcanzar la madurez en el órgano que le compete, que es a lo que se refiere el segundo punto. Ellos seleccionan
el hábitat en donde van a desarrollar su actividad parasitaria. Y es porque ellos ahí justamente ya saben que van a adquirir todos aquellos elementos necesarios para desarrollar y alcanzar estas fases adultas, que son las que ejercen la acción parasitaria y causan los daños a nivel del interior, en el interior de los parásitos, y que pueden ser en cualquier ubicación. Aquí quiero adelantarles un término muy bonito que se conoce como melena, que ustedes la han de haber visto ya en más de alguna oportunidad, que no es más que cuando el animal expulsa las heces fecales, estas vienen acompañadas de cierta cantidad de estrías de sangre. Esto es muy importante saberlo porque no todos los parásitos que ejercen su acción en el interior del aparato digestivo son hematófagos. Algunos se alimentan solamente de proteínas o de otros componentes que son fácilmente digestibles y no causan estas hemorragias. Bien, cuando ustedes vean unas heces que traen estrías de sangre, tienen que también tener la curiosidad, y este es un tip bien importante, de ver en qué condiciones viene la sangre. Si la sangre ustedes la observan en las heces como una sangre fresca, rojiza, quiere decir que es un parásito que probablemente esté ubicado en las últimas porciones del intestino. Pero si ustedes observan una sangre oscura, ¿verdad? Un poco más consistente, entonces pueden suponer que esta extravasación o que esta ruptura de la continuidad de la pared intestinal se ha dado en las primeras porciones del intestino. A esto se conoce como ya sangre digerida. Bueno, pues ustedes ya con sus conocimientos o con su capacidad para investigar van a una parasitología y se indagan, si no es que no es un tema que se haya evacuado en la materia, se indaga cuáles son aquellos animales hematófagos que se ubican en el colon, aquellos que se ubican en el duodeno generalmente, o en las porciones intermedias del intestino delgado. Y eso ya les orienta a ustedes el diagnóstico. En cuanto a los ciclos biológicos, ya esto ya hemos hablado, los hemos adelantado en algunas oportunidades. El ciclo directo de un hospedador es aquel quien solo requiere una especie para completar su vida y que no tiene forma de vida libre, es decir, no sale al ambiente. Son parásitos que permanentemente se encuentran reciclando sus estadios larvarios con los adultos, siempre dentro del hospedador, porque no resisten las condiciones adversas del medio ambiente. Y esto se puede dar no solamente con un hospedador, sino que pueden intervenir hasta 2 hospedadores, pero siempre con la característica de que el parásito no puede exponerse al medio ambiente. Entonces, esto requiere fundamentalmente 2 vías, ¿verdad?
Una, para que se dé esta parasitación en dos hospedadores, hay parásitos que se pueden transmitir por vía transplacentaria, que son parásitos que tienen la facilidad de transmitirse de la madre a las crías. Y esta es una condición también que se la voy a adelantar, que se da en algunos parásitos en perros y gatos, por lo cual en algunas oportunidades van a tener que implementar una desparasitación antes del periodo que normalmente se hace y aún con la interrogante del propietario de la mascota. Porque muchas veces encontramos cachorritos ya parasitados, generalmente con Toxocara canis, y hay que establecer el tratamiento. Pero ya esto, que sé que es una condición propia de este parásito, y como ustedes están muy atentos, ya esto jamás se les va a olvidar. Y cuando alguien les increpe o les cuestione, pues ya tienen ustedes el fundamento técnico, científico, para poder explicarles por qué lo están haciendo. El ciclo indirecto, bueno, ahí es donde en el ciclo de vida intervienen varias especies. Pueden estar en el medio ambiente como forma de resistencia, o incluso, yo he puesto aquí quistes o huevos, pero también lo pueden hacer con algunas fases larvarias, sobre todo aquellas de los ectoparásitos. Porque hay ciclos de vida, por ejemplo, en la garrapata, en donde los huevos eclosionan y dan lugar a la formación de larvas, que las cuales en realidad es el verdadero tormento de los animales domésticos, fundamentalmente en el caso del perro. Porque la larva es aquella que no es tocada cuando nosotros desparasitamos un perro, porque ella no está allí, está en el medio ambiente, debajo de las piedras, en las rendijas, entre residuos de madera, y todo lugar que proporcione un poquito de humedad y oscuridad es propicio para que las garrapatas desarrollen la producción de sus huevos, los cuales posteriormente, como les manifiesto, se van a convertir en larvas. Y estas larvas van a caminar y van a ir a buscar dónde ubicarse, que no es más que o el mismo perro u otro. O sea, cuando yo digo de que para completar el ciclo de vida necesitan una o varias especies, tomen en cuenta que no estoy diciendo que tienen que ser especies diferentes. Puede ser la misma especie o incluso el mismo animal, que es lo más frecuente. Ya esto sí ya se los expliqué, yo creo que en la parte introductoria, que ustedes pueden desparasitar al animal, pero eso no quiere decir que están eliminando el parásito. Las fases larvarias y los huevos hay que combatirlos también, y ya les expliqué que tienen que hacerlo rociando productos en su entorno que permitan la eliminación de estas fases intermedias. Y el último ciclo de vida es aquel cuyo desarrollo se lleva a cabo en especies distintas. Aquí sí estoy hablando cabalmente que son especies distintas. Y presenta formas de vida libre, que son las efectivas, para que los hospedadores definitivos puedan también
infectarse ya sea de manera activa o pasiva. Esto, un ejemplo clásico, son dos tenias, la tenia solium y la tenia saginata, que son dos tenias del humano, pero que para su desarrollo necesitan hospedadores intermediarios. En el caso de la tenia solium, que es la más conocida, pues en un tiempo, hace mucho tiempo más bien, prácticamente todos los niños a nivel rural padecían de esta parasitosis. Generalmente tenia solium. Mucho más raro en el caso de la tenia saginata, porque el animal que interviene como hospedador intermediario es el bovino, y en el caso de la tenia solium es el cerdo. Entonces, antiguamente, prácticamente a nivel rural, una forma, y por eso le voy a hacer este comentario que es bien bonito, porque es que prácticamente una anécdota. Por eso, si ustedes verán que la forma tradicional de un objeto que nos va a servir como alcancía, ¿cuál es? Es el cerdo. Un cerdo. Es un cerdo, claro. Porque en un tiempo atrás, y todavía, no estoy diciendo que ya no, estoy diciendo que antes era más, pero para un campesino el cerdo era una alcancía. Y convivían con él, prácticamente dormían en los patios de las casitas o incluso en el interior, que eran de suelo puro. Ahí permanecía el cerdo. Ellos lo alimentaban con desperdicio de su dieta diaria, o si no, lo soltaban y ahí veían cómo hacía el cerdo para ir a satisfacer sus necesidades alimentarias. Obviamente no tenían la condición para estarle dando un concentrado, ¿verdad? Recuerden que los concentrados de los cerdos compiten con la alimentación humana, pues, porque una gran parte de los concentrados que se les aplican o administran a los cerdos, un componente bastante fuerte es el maíz, aunque es un maíz amarillo, pero yo con hambre no le haría mala cara. Entonces ellos no hacían eso. Lo dejaban y resulta que, como les expliqué a un principio, como en otras partes, el pastoreo es una cosa totalmente diferente. Hay potreros específicos para cerdos y que incluso son tratados. Pero en nuestro medio, imagínense, si el cerdo llegaba, vamos, a un campo abierto o a un lugar donde un humano iba a hacer sus necesidades, ni lo duden que era uno de sus platos preferidos, donde ingerían prácticamente los huevos de las tenias. Ahí ellos intervenían ya de manera directa, acumulando la fase larvaria de la tenia solium, que ustedes conocen, ¿verdad? Que se presenta como una forma quística a nivel muscular en los cerdos, que se conoce como cisticerco. En el cerdo se conoce como cisticerco celulosae, y en el bovino, que es el mismo caso, pero obviamente no tenían la capacidad para tener todo una vaca por ahí. Había mucha gente que sí, ¿verdad? Tenía su vaquita y de ahí sacaba su leche, pero no crean que la leche era para consumo de ellos, sino que era para venderla y tener centavitos para comprar los frijolitos y
y el maíz para las tortillas. Vieran que realmente esas eran condiciones lamentables que gracias a Dios y al desarrollo de algunas técnicas propuestas por organismos internacionales y financiadas, se logró llevar a cabo procesos de letrinización masivos, porque esto llegó a ser un problema bastante serio, como les cuento. Antiguamente, difícilmente podíamos no encontrar un niño con la barriguita hinchada, ¿verdad? Que generalmente era esta parasitosis. Esa es la anécdota pues, que les cuento de por qué las alcancías eran o son o tienen forma de cerdo. Porque ellos cuando ya el cerdo alcanzaba cierto desarrollo, bonito peso, ya llegaba por ahí alguien y ya les pegaba su ofrecida, ¿verdad? O decían, miren, para el cumpleaños de la niña cuando cumpla 15 años vamos a engordar este cerdito, ¿verdad? Y así era la cosa. Pero no sabían que estaban contribuyendo a la reproducción de este poderoso parásito que es la Taenia solium. Y en el caso de los bovinos, la Taenia saginata, que es una que, no siendo más frecuente, prácticamente efectúa el mismo tipo de parasitosis. Sí, aquí esta lámina está preciosa porque esto nos ilustra el típico ciclo de vida directo, en el cual no hay más que un organismo parasitado. Se llama Hemonco contortus. Aquí está una oveja, pero puede parasitar también a los bovinos. Y como en nuestro medio realmente la especie que se explota a nivel rural raramente son peligüeyes u bovinos, sino que son bovinos. Ustedes pueden apreciar fácilmente ahí que el Hemonco contortus se ubica en el abomazo. En el abomazo es el estómago verdadero en los rumiantes. Sabemos que tienen 4 compartimentos, pero el verdadero estómago de ellos queda al final y es el abomazo. Que también yo me recuerdo que cuando estábamos estudiando en bachillerato le llamaban cuajar. Decían, ¿cuáles son los compartimentos de rumiante? Y fácil uno se aprendía, ¿verdad? Panza, bonete, librillo y cuajar. Cuajar es la última porción y es el verdadero estómago. O sea que cuando hablamos de los rumiantes, que el estómago tiene 4 compartimentos, anatómicamente no nos confundamos en el sentido de que tienen el gran estómago, ¿verdad? Sino que los otros son depósitos en los cuales la naturaleza le ha dado la oportunidad a estos animales de acumular en un poco tiempo una gran cantidad de alimento en sus 4 estómagos, en sus 3 estómagos más bien, y porque no sé, eventualmente, quizás por naturaleza había una gran competencia en los pastizales. Bueno, ustedes lo pueden ver todavía. No sé si ustedes ven programas de National Geographic, pero por ejemplo, no sé si voy a mencionar bien el nombre, pero hay algunas reservas enormes en África y en África Central. Pero hay una que a mí me gusta ver que se llama, no sé si alguien de ustedes me corrige, creo que se llama Serengeti. Y allí realmente uno no sabe cómo es que la población mundial tiene hambre. Si ahí son miles y miles y miles de, ¿cómo se llama? Rumiantes compitiendo por los pastizales. Tan es así que sabiendo ellos de la cantidad de depredadores, generalmente son leones, hienas, caimanes,
cocodrilos, pero aún sabiendo todo eso, ellos se exponen porque realmente la competencia por agua y pastos es muy fuerte. Entonces, lo que hacen ellos es que en un poco tiempo, con disponibilidad de pasto, ingieren a más no poder ese pasto, y el cual se acumula en el rumen. Eso más adelante ustedes lo van a ver cuando estén viendo materias de producción. Pero en el rumen se acumula una gran cantidad. Y vamos a ver un poquito más adelante una condición que se da también por esta práctica. Cuando ingieren esa gran cantidad, entonces ese gran bolsón, ese gran depósito que tienen grande, que es el rumen, acumula esa gran cantidad de alimentos que se nos va digerido. Eso solo va cortado, deglutido y acumulado. ¿Por qué se conocen como rumiantes? Porque posteriormente ellos, ¿verdad? Cuando ya han saciado y calculado que ya tienen suficiente alimento, que no va a ingerir otro competidor, ya van y se sientan bajo la sombra de un árbol, si es que hay árbol o donde sea, y comienzan con el reflejo de la regurgitación. O sea, ellos vomitan por porciones este contenido ruminal y entonces ya tranquilamente debajo de un árbol ya lo pueden masticar. Lo mastican bien y luego ya lo degluten, lo tragan nuevamente, pero por un mecanismo anatomofisiológico ya no pasa al rumen, sino que pasa a los otros compartimentos hasta que termine en el estómago, donde ya comienza la primera digestión y pues, por supuesto pues después en el intestino delgado. Entonces esa es la acepción de los rumiantes, pero yo se los cuento esto porque son cuestiones de conocimiento general que ustedes forzosamente tienen que tener. Yo voy tratando de alimentarlos con algunos conocimientos básicos y algunos no tan básicos, pero que en su vida profesional les van a ser muy útiles. Volvamos a la lámina. El bovino o el ovino expulsa los huevos y los huevos ya vienen embrionados, es decir, ya vienen con cierto grado de desarrollo. Ustedes pueden apreciar que ya el huevo trae una cierta cantidad de embriones. Generalmente ustedes saben que la célula original es un huevo, el cual comienza a dividirse en el interior del individuo de par en par. Comienza primero con 2, luego 4, 8, 16. Y entonces encontramos que generalmente estos huevos que ya vienen en perfecta división se conocen como huevos embrionados y generalmente vienen con 32 células. Caen al medio ambiente y si es propicio, siguen desarrollándose hasta que en su interior se desarrolla una larva conocida como L1, que es la larva del primer estadio. Esta a su vez da origen a la larva del segundo estadio y por último se origina la larva infectiva, que normalmente en todos aquellos nemátodos de los rumiantes y en otros que no son rumiantes, que son monogástricos, la larva infectiva es la L3. Fíjense que esta larva ya tiene ciertas características de movilidad que la naturaleza en su ADN va allá incluido la forma en que ellos van a buscar perpetuar la especie. Antes que nada, quiero decirles que en algunos parásitos, las larvas, cuando el huevo es expulsado, ya vienen desarrolladas en el huevo, ¿verdad? ¿Quién me puede decir cómo podría yo llamar un huevo en el cual viene ya la larva en su interior? ¿Cómo se llama este animal? ¿Cómo se le denomina? Bueno, estos animales, ¿Ovíparo? sí, más o menos, ovovivíparos. Ovíparo. Ovivíparos, sí,
expulsara totalmente la larva. ¿Me explico? Pero aquí viene el huevo y ya en su interior ya tiene cierto grado de desarrollo que viene con una larva L1 en su interior. Así que usted está en lo correcto. Solo que en este caso, como ya vienen una larva dentro del huevo, se conoce como ovo vivíparo. Pero si elimina solo las larvas, entonces ya se llama vivíparo. Continuamos. Ingieren la L3 y esta, bueno, llega a su ubicación natural en donde alcanza ya su desarrollo, se convierte en un parásito adulto cuya acción exfoliatriz sanguínea es tremenda. El hemonco produce unos casos de hemorragias, aparte de la que se alimenta, la que se pierde, porque fíjense que la mayoría de los animales hematófagos, incluyendo los ectoparásitos, cuando son hematófagos, la naturaleza les ha dotado de ciertas capacidades y ciertas habilidades, tanto morfológicas como fisiológicas. Pero una de las fisiológicas es que ellos secretan unas sustancias que son enzimas que permiten la salida de la sangre con mayor facilidad. Son enzimas que se conocen como hemolíticas. Entonces, el animal al principio no siente, pero el parásito está efectuando esa acción exfoliatriz, chupando la sangre, pero como ha inoculado estas enzimas que producen hemólisis y hemorragias, él toma lo que necesita para alimentarse y desarrollarse, pero la hemorragia por estas mismas enzimas continúa. Entonces, pues lo lógico es esperar que estos animales se vean bastante disminuidos. Imagínense que encuentren ustedes una parasitosis de unos 100, 150 de estos parásitos, pues la pérdida de sangre es bastante grande. Esto es lo Doctor, que yo les explicaba. Perdón. doctor, perdón, una pregunta. Dime. Yo he leído en algún tipo de desparasitantes que dice que controlan parásitos generación L4 o larvas, no me acuerdo, no sé si existe o yo he leído mal. Si existen. Sí, ¿Sí? sí. Normalmente se le llama al preadulto, Ah, pero ok. a nosotros no nos interesa ese. Nos interesa ¿cuál? La fase, La larva. la fase infectiva, Ajá, la L3. A eso nos vamos a enfocar. Pero ok. eso va a ser mucho más adelante cuando ya ustedes estén viendo ya la parte específica de nemátodos. Pero está muy bien la observación, sí. Y quiero decirle que no solamente hay L4, puede haber L5. Pero todas esas ya son formas preadultas que no son las infectivas. Entonces a nosotros, mire, lo que nos va a interesar es conocer la forma madura, la que alcanza la madurez sexual, en el caso de aquellos que tienen dimorfismo sexual, refiérome yo a que los sexos están separados, o como ustedes saben perfectamente bien, ¿cómo se llama aquel individuo que tiene los dos sexos? Hermafrodita. Exactamente, hay parásitos que son hermafroditas. Y justamente son los más difíciles de combatir porque ellos no tienen necesidad de match. Tienen, tienen la condición de poderse reproducir ellos mismos porque tienen las dos estructuras reproductivas. Es más, hay otra condición que se conoce como partenogénesis, pero eso lo vamos a ver después. Pero la pregunta espero haberla respondido. Lo que nos interesa es la fase adulta y la fase infectiva, porque es donde nosotros vamos, y por supuesto, la que vamos a encontrar en las heces, que es la que nos va a permitir decir
si el animal está o no está infestado. Doctor, Aquí yo tengo una pregunta. diga, miren, si tienen duda, digan solo que sean preguntas concisas, ¿verdad? Para no perder mucho tiempo. Diga. Cuando se produce, digamos, la hemorragia, ¿se produce internamente o nos vamos a dar cuenta a través de las heces o por los exámenes pertinentes? Sí. Puede que sí, puede que no. Dependiendo de la cantidad de larvas que haya ingerido. Ajá, qué bueno, porque me recordó algo que les quería decir. Sí, puede encontrarla, pero como le digo, va a depender de a esto se le conoce como el nivel de parasitosis. Porque cuando nosotros ya incluimos el término osis, ya nos estamos refiriendo específicamente a la enfermedad. Bien, esta L3, fíjense ustedes que la L2 permanece por debajo del pasto. Pero ya cuando desarrolla L3, por las mañanas, ella con un movimiento, llamémosle, se conoce, ya les voy a decir, se me escapa por el momento, pero, cómo no, ya me acordé, se llama trofismo positivo, porque cuando comienza a salir el sol en la mañana, que está fresco, el sol hace que ellas se activen, a veces se le llama trofismo negativo, perdón, positivo, y las que se esconden del sol, pues son tropismo negativo. Por un tropismo positivo, ellas van y suben a la punta del pasto, sabiendo perfectamente bien que ahí va a llegar un animal alimentándose y van a tener la primera opción para ser ingeridas. Realmente es fascinante el estudio de estos ciclos porque ustedes van a comprender muchas cosas que son, probablemente sean nuevas para ustedes, pero que son fascinantes porque son, aparte de que son interesantes, son las que nos sirven para combatir la parasitosis. Precisamente esta condición de tropismo positivo se emplea por muchos técnicos, muchos científicos, incluso muchos médicos veterinarios, y ustedes lo van a hacer. Por ejemplo, cuando viene un ganadero y dice, mire, hágame un favor, averígüeme qué grado de parasitosis o de infestación tiene mis potreros. Entonces es bueno saber que ustedes van a ir a hacer un muestreo. Esto es otra cosa pues, que se la voy a mencionar cuando estemos viendo los métodos de laboratorio. Pero ustedes pueden perfectamente bien decirle a un ganadero, mire, este potrero déjelo descansar por tantos días. Porque también les digo, hay parasitosis que simple y llanamente se eliminan dejando descansar los potreros por más de 21 días, que es lo que dura el ciclo. Las larvas estas mueren, no es como los quistes sí, esos son resistentes. Espero me hayan comprendido eso. Entonces se dibuja una área del potrero, se recortan las partes superiores del pasto, se acumulan en bolsas plásticas y se llevan al laboratorio y ahí se efectúa un procedimiento para poder identificar la cantidad de larvas que hay por metro cuadrado en un potrero. ¿Ya? En el caso, esta lámina se refería pues, justamente a lo que ya les mencioné en detalle, que es el ciclo de vida de tanto la Taenia solium como la Taenia saginata. Y les recuerdo nuevamente, ¿verdad? Porque ustedes van a tener la oportunidad de trabajar a nivel rural, y siempre la charla esa no se les olvide, ¿verdad? Depositar las heces en un lugar adecuado, y aunque sea en una fosa, en una letrina de fosa, pero así tiene que ser. Y la otra condición que hoy estoy recordando cuando veo esta diapositiva, vean ustedes que estas dos tenias tienen en su cabeza, ¿verdad? 4 estructuras que se conocen como ventosas, que son las que les permiten
adherencia al intestino delgado de una manera que es muy difícil arrancarla, si no es que no, ustedes no aplican un producto que vaya a hacer que los estímulos nerviosos en este individuo se terminen, de tal manera que se paraliza y se desprende de la mucosa. Entonces, viendo esta diapositiva, yo les quiero informar que las tenias, por eso tienen una gran capacidad de permanecer y de sobrevivir, porque las tenias son parásitos que son segmentados, ustedes pueden observarlo. Estos segmentos se conocen como proglótides, que van desde inmaduros, lo que es increíble, de la cabeza empiezan a formarse estos proglótides, que son los incipientes, son los maduros. Aquí ven ustedes una completa, ¿verdad? Y a medida que van desplazándose, van haciendo uno y se van desplazando hacia la porción posterior del parásito, encontramos en la parte intermedia ya una porción en donde estos proglótides ya se llaman maduros porque sus estructuras reproductoras ya maduraron. Y al final encontramos los proglótides grávidos, que son los que se eliminan, ya sea los proglótides grávidos con una cantidad tremenda de huevos en su interior, o puede ser que se rompan adentro a nivel del recto y que se expulsen los huevos. Pero lo que le quiero decir es que la capacidad de sobrevivencia de estos parásitos es altísima porque cada proglótide es una unidad reproductora. Imagínense ustedes. ¿Qué tal si no tengo solo una tenia, sino que tengo 10, 15 tenias? Aunque no es el caso, ¿verdad? Generalmente hay una competencia tremenda y generalmente podemos tener entre unas 2, a lo sumo unas 3 tenias. Y aquí vemos cómo estos operadores intermediarios ingieren los huevos o los proglótides, los cuales se liberan en su intestino y vía sanguínea se van para los músculos. Y ahí se forman lo que se conoce como cisticercos. Entonces, ¿cuál es la fase infectiva? El cisticerco, que es lo que nosotros vamos a consumir si comemos carne de cerdo infestado, carne de cerdo mal cocida o de bovino. Entonces, al ingerirlo, pues va a llegar al tracto digestivo y a través de ciertas enzimas se libera este cisticerco, que no es más que una tenia en miniatura. Cuando se ingiere y se rompe esta pared que la está protegiendo a nivel muscular, porque como ella llega al músculo y el organismo siempre va a tratarlo como un cuerpo extraño. Entonces, generalmente cuando no se puede eliminar un cuerpo extraño, lo que hace el organismo es encapsularlo con tejido conectivo. Entonces le forma una pared y ahí puede permanecer por años, ¿verdad? Pero como realmente nosotros un cerdo no le damos un año, sino que le damos en la nuca bastante luego. Valga la expresión, porque así mueren los animales en el rastro, de una manera inhumana. Algún día se van a dar cuenta. Hace poco acaban de aprobar una ley creo que de bienestar animal. Ustedes han de conocer porque más bien tienen que conocerla. Pero vieran que se ha quedado con muchos vacíos. Esto se refiere a generalidades de los parásitos, no se refiere a eso, pero son cosas que ustedes deben de ir conociendo. En los países desarrollados,
los cerdos y todos aquellos animales que van a ser sacrificados son tratados como que fueran invitados de honor, hasta con música, porque la carne que proviene de un animal que ha muerto estresado es totalmente diferente a aquel animal que murió desestresado, relajado. Por eso es que los cortes de carne sumamente blanda vienen de esos países, porque ya entendieron que no pueden morir los animales estresados. Esa es una otra anécdota que les cuento, pero que en su vida cotidiana es importante saberlo. Bueno, como el organismo lo ha encapsulado, entonces ahí puede permanecer esta tenia chiquitilla por mucho tiempo, hasta que llegamos y la consumimos y, como ya les explico, ¿verdad? Por ácidos y por otras sustancias enzimáticas, se rompe esta pared y se libera la tenia chiquitilla, chiquitilla, la cual inmediatamente se va a alojar al intestino delgado y comienza a alimentarse. Se prende con estas ventosas y ni quien nadie la quita de ahí. Solo las drogas. Y quiero contarles que hay ¿cómo se llama? Ciertas plantas también que ustedes ya algunos las han de conocer. Probablemente de ahí derivan muchas drogas, pues casi todas las drogas derivan de las plantas, que se pueden, que naturalmente se pueden elaborar productos para poder eliminarlos, estas tenias. Lo mismo hacen naturalmente los perros por puro instinto a veces, lo ven ustedes consumiendo alguna planta. Ellos buscan algo para liberarse de algún. Cuando vean un animal comiendo plantas, siempre sospechan de que puede haber algún proceso de parasitismo. Más que todo zacate. Pero el comentario en voz alta, por favor, para poder, si es una duda, pues Todo se ven comiendo zacate. sí. Exacto. Hablando de eso, una consulta. Si un perro vomita como líquido verde, ¿qué puede ser? Bueno, ahí está la pregunta bastante difícil, ¿verdad? Porque pueden ser muchas cosas. Habría que ver qué es lo que ha ingerido. Habría que ver si no sé, son justamente lo que yo digo, si ha tenido acceso a plantas. Recuerde también que a veces el vómito puede incluso provenir de las primeras porciones del intestino delgado. ¿Y qué es lo que hay en el intestino delgado en las primeras porciones? Por anatomía, ustedes van a saber que para poder, anatomía y fisiología, para poder digerir los alimentos, hay necesidad de una sustancia que se conoce como bilis, que es excretada por la vesícula biliar que se encuentra adherida al hígado. Para que esta bilis llegue a las primeras porciones del intestino delgado, que conocemos como el duodeno, lo hace a través de un conducto que se llama colédoco. A veces este está obstruido, no pasa la bilis. Y puede ser una forma en la cual la bilis es de color verde intenso y se puede diluir y conserva el color. Entonces pueden ser muchas cosas, señorita, pero siempre va a ser una condición que vamos a tener que evaluar y buscar el origen, ¿verdad? Generalmente hay que aplicar técnicas como las imágenes, ¿verdad? O a veces solamente es un espasmo que se da una o dos veces. Yo creo que ya les ha de haber pasado que ven que un perro vomita. Bueno, yo tengo mi perrita y lo hace. Y al ratito ya está buscando su concentrado y come tranquilamente y amanece bien. A lo que me refiero es que puede ser una condición que no tenga la peligrosidad que le podemos atribuir por las condiciones, llamémosle, impactantes que se ven, ¿verdad?
Ahora, si usted ya ve que hay vómito de alimento que viene tal y como lo ha ingerido, ya podemos estar pensando que ni siquiera llegó al estómago, que puede haber una obstrucción esofágica. O si viene semidigerido, ya llegó al estómago y ahí hay otro problema. Puede haber problemas de gastritis en los monogástricos y en los humanos, ¿verdad? Así es que cuando vean eso, solamente vean de que el animal, si después de que vomita, continúa con su alimentación normal, no tengan pena. Los perros con mucha frecuencia ingieren plantas si es que tienen acceso a ellas, y eso le puede dar el color verde al vómito. Lick. Diga, Y eso que coman aguacate no es malo. ¿cómo? Que coman aguacate los perritos no es No, no, malo. no, 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 no. ¿Quiénes? ¿Los perros? Sí, No, 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 para es que mi nada. perrita come seguido aguacate del palo cuando caen. Yo también, ya me ha pasado, yo tengo también un aguacate y mi perra ha comido aguacate, pero no es lo recomendable, para nada. Lo que pasa es que realmente hay cosas que uno no puede evitar, ¿verdad? Es decir, tener un perro en una casa donde usted tenga que destinarle, digamos, un hábitat específico para ella o para él, no todos tenemos esa condición. Afortunadamente, algunos sí, pero otros no. Pero no es lo más conveniente, ¿verdad? Así es que levántese temprano a recogerlos. Y otra cosa también bien importante, no solamente estas plantas que son, llamémosle, las más frecuentes. Me gustaría que alguna vez investigaran sobre aquella planta, una planta que nosotros la usamos como ornamental, que es una especie como de cafeto. Más de alguno ya la debe conocer, da un fruto como que fuera el café, da un fruto rojito, así como que fuera un café maduro. Es una de las plantas más tóxicas que puede haber, no solamente para nuestras mascotas, sino que para nuestros niños. Así es que siempre hay que investigar todito lo que ustedes van a ingresar a su hogar. Por ejemplo, yo cuando voy al médico me dan una receta y me dice tanto, 3 veces al día, por tanto tiempo. No, hombre, uno no debe de venir así. Uno siempre debe ir a investigar. Porque generalmente el médico no le pregunta a usted si es diabético, si padece del corazón, si tiene gastritis, si tiene migraña. Ellos le dan la receta para lo que usted le consultó. Y a veces los efectos nocivos pueden ser peores dependiendo de la condición, por supuesto, de vulnerabilidad que nosotros tengamos. Bien, como vamos a seguir la parte de parásitos en la próxima clase, en la cual están convocados todos, que es para el día viernes, lo vamos a dejar acá. Y vamos ¿cómo se llama? A continuar a las 4:30. Me van a disculpar, aunque todavía tengamos unos minutos, pero si quieren hacerlo, este tiempo para salir de algunas dudas, unos 5 minutos, podemos hacerlo. Una pregunta, doctor. Vamos a ver. Es cierto que los conejos tienen ninfa, o sea, así se llaman los parásitos de los conejos, ninfas, y que supuestamente a veces a ellos se les caen y se hospedan en las vacas. Ninfas. Sí, ninfas, como que dice que se llaman los parásitos de los conejos. No, no sé, Evelyn. Fíjese que yo lo que sé es que
Ninfa solamente se le llama un estadio intermedio del desarrollo de las garrapatas. Y las garrapatas las podemos encontrar en todos los animales de sangre caliente. Así es que hay garrapatas específicas y hay otras que no son tan específicas y que pueden parasitar no solo a una especie tal, sino que pueden parasitar a varias especies. De hecho, la que nosotros encontramos en nuestros animales a nivel casero y por supuesto también en los pastizales, la más frecuente, como les decía, es el Bófilos microplus o microplus, que es una garrapata de un solo huésped y que es la principal transmisora de casi que todas las enfermedades causadas por riquecias. En el caso del perro, pues van a lidiar con la erliquiosis, bien frecuente. Mucha gente reporta que su animal ha tenido erliquia y el problema es que sí es una enfermedad bastante debilitante. Y en el caso de los bovinos, la anaplasmosis y la piroplasmosis, que se puede dar también en equinos, en ovinos. Pero que yo sepa el nombre específico de un parásito, no recuerdo. Espero haberle contestado su inquietud, Evelyn. ¿Alguien más? Tenemos bastante material, pregunten. Yo tengo una duda, No doctor. precisamente, perdón, que le interrumpa un segundito. No precisamente en la presentación. Creo que quizás les he dado más información verbalmente que en la presentación y les dije la vez pasada, por favor pongan atención, anoten, porque la presentación es una cosa y el material que yo les voy dando verbal, oral, es importante también. A veces incluso más, porque yo les estoy dando experiencias que yo ya viví y que ustedes van a vivir, que no se encuentran en los libros. Dígame. Usted mencionó que la tenia nosotros la ingerimos a través de la carne del cerdo y viene como en huevo, pero usted nos comentó de que si no se cocina bien la podemos ingerir, pero si se cocina bien la tenia va a morir o igual siempre no se puede erradicar de esa forma. Pues una de las recomendaciones justamente es cocinar bien la carne, ¿verdad? Pero la mejor recomendación, la mejor y que aquí no se da, es no consumir carne con cisticerco. Fíjense que se han hecho estudios, esta es otra cosa que no la van a ver en los libros. Hay estudios que han realizado estudiantes, ¿verdad? Que han hecho sus trabajos de tesis. Yo me recuerdo haber leído una en San Salvador, muy bonita, por cierto, en diseño estadístico. Y óigame lo que les voy a contar. De toda la carne que se consumía y que se expendía en los mercados, porque se dividió en todos los mercados de San Salvador, en los mercados de San Salvador, solamente el 40% había pasado por inspección. Ya lo demás ya no tengo que explicárselos, imagínense. El 60% pasaba de contrabando. ¿Por qué pasaba por contrabando? Bueno, puede ser por muchas razones. Una puede ser ganado robado, otra porque eran descartes. Más barato. ¿Perdón? Porque es más barato. Sí. Es decir, lo que les estoy comentando es para que vean realmente hasta qué grado estamos expuestos de ingerir productos cárnicos que definitivamente pueden ser dañinos para nosotros si no los cocinamos bien. Siempre que coman carne de cerdo, fundamentalmente, pero también de bovino,
cósanla bien, ¿verdad? Porque les quiero también adelantar, no sé si me va a tocar el viernes, pero lo voy a adelantar, hoy creo que ya lo hice con el otro grupo, hablarles un poco del toxoplasma, que es otra situación que sobre todo ustedes, sexo femenino, pero no por eso, los hombres no la padecemos, pero más importante en las mujeres, es lo mismo. El toxoplasma lo podemos... Dígame. Doctor, buenas tardes. ¿Quién habla? ¿Jennifer o Adriana? Jennifer, Diga. ¿pueden los parásitos provocar algún problema en el sistema nervioso de un perro? ¿Quién? ¿Quién? Los parásitos. Sí, claro que sí. Claro que sí. Hay parásitos que, bueno, el perro es como nosotros, ¿verdad? Es un animal de sangre caliente y si ingiere una fase infectiva, puede desarrollarse, llamémosle la fase larvaria, con una salvedad, Jennifer, que allí la probabilidad de que se complete un ciclo está difícil, sino que estamos viviendo en Corea o en China. ¿Me entiendes? Sí. Y puede ser que llegue hasta el cerebro, sí, como no, claro que sí. Y no solo eso, sino que otro. Pero si usted ha tenido la oportunidad de ver los rastros de perros en los países en los cuales se consume, es algo excepcional, ¿verdad? Es como que fueran para exportación. De hecho, aquí hubo un tiempo que hará como unos 12 o 15 años que no sé quién, un ministro de Agricultura, autorizó la exportación de carne de perro para Corea. De hecho, fueron incautados unos furgones que iban en unos barcos ya con destino para, no sé si era para Corea, pero por ahí en algún lugar de esos del Pacífico Sur. Fue, ¿cómo se llama? Me parece que lo destruyeron y es una cosa que nosotros no podíamos darnos el lujo de permitirlo, ¿verdad? Hasta por lo contrario, hasta están haciendo hospitales para animales callejeros, ¿verdad? Entre comillas. Entre comillas. Y porque en realidad, realmente yo no quiero comentar más porque no vamos a mezclar una cosa con la otra. ¿Me entiendes? Hola, buenas tardes, doctor. Una consulta con respecto a lo que nos mencionaba al principio de la clase de los que, bueno, cuando hay como salida de líquido y hay como papada debajo de la mandíbula de los bovinos, también hay un caso que es por deficiencia de yodo. ¿Cómo es diferenciar eso? Ah, no, es que esas son dos cosas diferentes. ¿Sí? El bocio es una condición patológica que tiene que ver con la deficiencia de yodo. Y el bocio, la estructura del bocio es mucho más consistente y tienen dos orígenes diferentes, ¿verdad? Y en hecho, este caso, ¿cómo podríamos diferenciarlo? bueno, el bocio patológico como tal es rarísimo realmente en los animales. Parece que la condición en los humanos es mucho más proclive. Pero si al caso un día, yo no he tenido esa experiencia, pues la verdad les voy a decir, yo
¿cómo se llama? Soy bastante acucioso, pero con las especies que me gustan. Me gustan todas, pero hay unas que me gustan más. En el caso, por ejemplo, del edema submandibular por parasitosis, usted puede tocarlo y siente que es agüita la que está dentro. Lo toca y sabe que allá adentro hay un líquido. Y en el caso del bocio, no he tenido la oportunidad de tocar ni a un animal ni a un humano, pero a lo lejos se ve que es una bueno, es la tiroides. Perdón, sí, es la tiroides. Y es la que ha aumentado de tamaño porque definitivamente hay una deficiencia de yodo para producir las hormonas estas que son fundamentales para el metabolismo de los animales. Generalmente la triiodotirosina. Entonces, como hay deficiencia de insumos para producirla, es lo mismo que yo, no sé si, no, perdón, el lunes les expliqué lo del corazón. Pero el punto es de que cuando un órgano no tiene los insumos necesarios o está haciendo un esfuerzo adicional al que normalmente hace o debería hacer, tiende a crecer. Me explico, para compensar y producir lo que el organismo necesita, pero tiene que tener más unidades productivas para producir lo que en términos normales produce la tiroides normal si está consumiendo los alimentos como debe ser, la cantidad adecuada de yodo, que es fundamental, ¿verdad? Por eso es que ahora, por ejemplo, ya antes, yo recuerdo, pues yo ya no soy un joven, yo recuerdo que en la calle, en los buses, yo acostumbraba a ver bastante, con frecuencia, gente con bocio. Estoy hablando desde mucho tiempo. Pues y una de las formas claras que ustedes ya saben perfectamente bien con la que se eliminó ese problema y solamente aquella gente que de plano es descuidada lo padece, fue simple y sencillamente yo dando la sal. ¿Usted sabía eso? Sí, sí, Bueno, ya había escuchado eso. Y otra consulta, doctor. Con respecto al parásito del corazón, aparte de los signos clínicos que usted menciona, ¿de qué otra forma nos podríamos dar cuenta de que ya está el parásito? ¿Qué examen tendría que realizarse? O no sé ahí cómo sería. un examen de heces, Javier. Sale que ahí está el parásito en el Tiene, corazón. Si es sí, que- ¿cómo se llama? El huevo que se expulsa de este parásito que se conoce como Spirocerca lupi, es un huevo típico, reconocible a la par de cualquier otro. O sea que eso no es ningún problema. Pero yo voy a hacer ese examen anticipándome cuando yo ya empiezo a ver cierta sintomatología. Sí, Fíjese que perfecto. hay drogas que logran hacer que se elimine ese parásito. Es increíble cómo es la fisiología, ¿verdad? Pero generalmente en los primeros estadios del desarrollo del parásito, usted puede, no en los primeros estadios, sino que al inicio de la infestación, si usted lo trata, puede lograr rescatar un animal con espirocerca. Ya Gracias, anoten doctor. ahí, anoten espirocerca lupi, váyanse a un libro y busquen espirocercosis. Y se van a maravillar son enfermedades preciosas de estudiar, que no son, que no son tan extrañas. Hay países donde la espirocercosis es un problema serio. Y aquí lo tenemos también. Pues, de hecho, yo tuve la oportunidad de ver un par de animales en necropsia, donde al abrir el corazón, ahí estaba el gusanero, ¿verdad?
Bien, ya Tengo una pregunta. me siento un poco irritado la garganta. Sí, vamos a ver la última pregunta, por favor, para descansar un rato. Ya, Cuando mire, usted, sí, diga. cuando usted hablaba sobre la eliminación del parásito, que a veces no es solamente con desparasitación, en cuanto al uso de NexGard, Simparica o Bravecto, ¿siempre tendríamos que usar un órgano fosforado para erradicar la plaga o solamente usaríamos esta tableta? No, fíjese que de eso no, Yamilet, no vamos a hablar. De farmacología creo que van a tener una cátedra completa para darse gusto. Sí, les voy a adelantar. A menos yo no soy proclive a mencionar nombres de productos comerciales, porque bueno, a veces uno los nombra, puede ser que alguien los utilice y el resultado no sea el que esperan, ¿verdad? Entonces después dice, miren, el doctor dijo que esto y no pegó. Por un lado, si usted ya tiene la experiencia, usted me mencionó ya productos, hay productos que son específicos y hay productos que se llaman de amplio espectro. Que yo prefiero utilizar que los órganos fosforados, porque los órganos fosforados, como usted muy bien sabe, son muy delicados, no solo para el que lo va a recibir, sino que para el que lo va a manipular. Principalmente cuando se trata de eliminar ectoparásitos. Hay que tener mucho cuidado, pues, porque las dosis que hay que utilizar son dosis que tienen que estar bien adecuadas y bien medidas para no producir una intoxicación en un animal o que usted posteriormente pueda tener algún problema. Ahora, como usted misma me mencionó, hay una gran cantidad de productos para eliminar parásitos que no tienen necesidad de usar órganos fosforados, aunque todavía se usan y con bastante frecuencia y son muy buenos, pero son de uso delicado. Pero eso me imagino que quien les dé farmacología les va a ilustrar mejor en cuanto a los productos que hay que utilizar, porque en farmacología les voy a adelantar, como tenemos la misma cátedra, los mismos alumnos para la siguiente cátedra, les voy a adelantar de que en farmacología pueden ver cualquier cosa, les van a decir cuáles son los fármacos y cómo se llama, cuál es su constitución, por lo menos si lo ven, cómo se llama, aparejado con bioquímica, porque me parece que tienen una asignatura de bioquímica, que eso lo vamos a discutir después. Hay un apartado de la farmacología que se llama farmacodinámica y farmacocinética. No sé si usted, Yamilet, la ha oído escuchar. Pero estos dos apartados de la farmacología son básicos, pero importantísimos. Yo le puedo adelantar algo, ¿verdad? En el transcurso de la parasitología. Y lo voy a hacer de seguro. Pero son importantísimos porque usted tiene que, cuando le va a dar un producto a un paciente, es como que se lo está dando al propietario. ¿Me explico? Tiene que darle un fundamento científico de por qué ese producto y por qué no otro. ¿Por qué esa dosis y por qué no otra? ¿Cómo va a actuar esa droga? ¿Dónde se va a alojar? ¿En qué momento va a alcanzar su máximo nivel a nivel sanguíneo? ¿Por dónde se va a eliminar? ¿En qué órgano se va a acumular? Vean, no es cosa de dibujitos. Por supuesto, si viene alguien a darle la cátedra que quiere que realmente ustedes salgan bien preparados. Y siempre que ustedes hagan eso, les aseguro, los van a volver a buscar. Porque no hay, bueno, a mí me sucede cuando voy a consulta
con mi médico, ¿verdad? Yo le saco el jugo cuando puedo, ¿verdad? Porque de otra manera ahora le dice uno, ¿cómo ha estado? ¿Qué tal? Ah, bien, doctor, sí, sí. ¿Qué está tomando usted? Hasta ni se acuerdan lo que le han dado a uno. ¿Qué está tomando? Yo estoy tomando esto y esto. Ah, bueno, entonces vamos a seguir igual. Ya medio le hacen el mate a uno, lo mandan a esperar la receta y hasta ahí murió. Y no es así la cosa, ¿verdad? Ustedes tienen que tener fundamentos científicos, técnicos, cuando van a dar una receta o cuando van a aplicar un producto. Eso, Yamilet, no es ningún regaño ni cosa por el al contrario, porque los estimo, se los estoy diciendo. No dejarse ir sin saber lo que uno está haciendo. Eso lo permito que hay que hacer. Y sucede con gente, con clínicas que usted diría, bueno, ¿cómo es que pasa en estas clínicas? Que son famosas. Bueno, muy reconocidas a nivel nacional. Médicos también conocidos. Y entonces, lo mejor es hacer las cosas bien hechas. Pero sí vamos a ver algo, Yamilet. Vamos a ver un poco de cómo es que usted tiene que preparar, por ejemplo, un órgano fosforado o un imidazol para eliminar o para preparar un baño para su perrito, para el perro del paciente, de manera inocua. O sea, inocuo quiere decir que no le va a causar ningún daño y que vamos a obtener el beneficio que esperamos. Dejémoslo aquí, pues, y entonces sí, nos vemos faltando un cuarto para las 5, ¿le parece?